Hola chicos, les saluda el profe Tineo, ¿ya? Y estamos en Academia Liceo, tu mejor opción. Hoy vamos a pasar a un tema que es amplio en química y es muy preguntado, y es nomenclatura inorgánica. Profe, ¿y de qué trata eso, profesor? Yo nunca he llevado en el colegio. Allá trata de que tú le pongas nombres a las formulitas. Ya, por ejemplo, cuando tú compras una gaseosa o algún producto, ves algunas fórmulas químicas. Entonces, pero esas fórmulas químicas tienen nombres. Y para nombrarlas hay reglas. Y de eso se trata la nomenclatura. Entonces vamos a empezar conociendo cuáles son las distintas sustancias. Entonces acá vemos, ya, por ejemplo, acá vemos que un elemento, ya, ya, puede ser, ya, un elemento puede ser metal o puede ser no metal. ¿Qué, profesor? Que un elemento puede ser metal, ya, o puede ser no metal. Ya, hasta ahí estamos bien. Y ya tú ya sabes, obviamente, porque te sabes tu tabla periódica, cuáles son los metales y cuáles son los no metales. Ya, ahora, estos elementos, ya, este metal, ya, ¿qué pasa? Ya, si a este metal yo le sumo hidrógeno. ¿Qué pasará si yo le sumo hidrógeno? ¿Qué pasa, profesor? Si yo le sumo hidrógeno, o sea, más hidrógeno, pero va a ser un hidrógeno negativo, ya que los metales son positivos. Entonces, si yo le sumo hidrógeno al metal, voy a obtener un hidruro metálico. ¿Qué, profesor? Un hidruro metálico. Entonces, quiere decir que metal más hidrógeno obtengo un hidruro metálico. Profesor, pero ¿qué pasa si yo le sumo oxígeno? Si tú le sumas oxígeno al metal, vas a obtener un óxido básico. ¿Qué, profesor? Un óxido básico u óxido metálico. Entonces, si yo le sumo oxígeno, obtengo un óxido básico u óxido metálico. Profesor, pero ¿qué pasa si a este óxido básico, ya, tú le sumas, ya, nuevamente oxígeno? Entonces, a este óxido básico tú le vas a sumar oxígeno. ¿Qué obtendrías si tú a este óxido básico le sumas oxígeno? Si tú a este óxido básico le vuelves a sumar otro oxígeno, entonces más oxígeno, ¿qué vas a obtener? Vas a obtener un peróxido. ¿Qué, profesor? Un peróxido. Ya vas a obtener un peróxido. Después te voy a explicar qué es un peróxido. Profe, pero ¿qué pasa si a este óxido básico yo lo baño, le echo agüita, ¿no? Así como a ti no te gusta bañarte, pero acá sí lo vamos a bañar. ¿Qué pasa si lo bañamos a este óxido básico? Le ponemos agüita. ¿Qué obtengo? Obtengo una base. ¿Qué, profesor? Una base. ¿Y qué son las bases? Un hidróxido, pues. ¿Qué obtengo? Un hidróxido o base. Que voy a obtener un hidróxido o base. Entonces, si yo al óxido básico lo mojo, le pongo agua, obtengo una base. Entonces, mira cómo vamos a partir del metal, cómo es que se forma, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser un elemento? Un elemento puede ser metal o puede ser no metal. Ahora, ¿qué pasa si a ese no metal yo le sumo oxígeno? Ya, pero no, clarita. Si tú le sumas oxígeno, ¿qué te va a dar? Un óxido. Ah, ya, profesor. Profe, pero arriba es básico y acá ácido. Pues como es un no metal, este es un óxido ácido, conocido como anhídrido. ¿Cómo se llama, profesor? Anhídrido. Ya, entonces este se llama óxido básico o anhídrido. Muy bien. Profesor, pero ¿qué pasa? ¿Ya? ¿Qué pasa? Mm, Si yo a este le sumo hidrógeno, como arriba, ¿no? Ya, si le sumamos hidrógeno. ¿Qué pasaría si le sumamos hidrógeno? Ya, si le sumamos hidrógeno, bueno, va a depender, ¿no? ¿Cómo así, profesor, va a depender? Va a depender de los elementos implicados, ya, del grupo de los elementos.
Entonces, si el elemento pertenece al grupo, por ejemplo, 3, 4 y 5A, van a formar hidruros no metálicos. O sea, acá le vamos a sumar ¿qué? Le vamos a sumar hidrógeno, pero un hidrógeno positivo. Ahora, si los elementos son del grupo ¿qué? Bueno, nuevamente, del grupo 3A, del grupo 4A y del grupo 5A, o sea, si son cualquiera de estos, van a formar ¿qué? Van a formar hidruro. ¿Qué, profesor? Hidruro no metálico. ¿Qué va a formar? Hidruro no metálico. Profesor, ¿pero qué pasaría si es del 6A? ¿Ya qué pasaría si el elemento es del 6A y del 7A? ¿Qué pasaría en este caso? Si es del 6A o del 7A, ya no forma hidruro. Forman ácidos. ¿Qué forman? Ácido hidrácido sin oxígeno. Que forma ácido hidrácido. Entonces mira, arriba metal más hidrógeno, ¿qué formaba? Formaba hidruro metálico. Ya, pero abajo, no metal más hidrógeno dependía, ¿no? ¿De qué dependía, profesor? Dependía que si es un elemento del grupo 3, 4 y 5A, era un hidruro no metálico. Pero si era un elemento, ya si era un elemento del 6 y del 7A, era un ácido hidrácido. Profesor, ¿y cuáles son los elementos del 6 y del 7A? Los elementos del 6 y del 7A, bueno, del 6 tenemos al azufre, ¿no? Del 7A tenemos al cloro, al bromo, al yodo, etc. Entonces, eso es lo que tienes que poner. Por ejemplo, si te dicen hidrógeno más azufre, a un ácido, ¿no? Pero si te dicen hidrógeno más nitrógeno, el nitrógeno está en el 5A, por lo tanto, forma un hidruro no metálico. Ya, muy bien, profe, ¿y qué pasa si yo lo sigo por acá? Ah, ya. Si tú a este óxido ácido lo mojas, lo bañas con agüita, ¿qué obtienes? ¿Obtendrás una base o un hidróxido como arriba? No. En este caso vas a obtener un ácido, pero no un ácido hidrácido como abajo, sino un ácido con oxígeno. Oxácido. ¿Qué ácido, profesor? Oxácido. Un ácido oxácido. Profesor, ¿y qué pasa si yo los uno? O sea, esto con esto. Allá, si tú unes así, ¿ya? ¿Qué estás uniendo? ¿Una base o un hidróxido con un ácido? ¿Qué obtendrás? Al unir estos dos, tú vas a obtener una sal. Acuérdate, hidróxido más ácido, sal. Que vas a obtener una sal, pero una sal oxisal. Profe, ¿por qué oxisal? Solamente debe ser sal, no, porque eso ácido oxácido. Pues mira acá. ¿Qué dice acá? Dice ácido oxácido. Como es oxácido, debe ser sal oxisal. Quiere decir que tiene oxígeno. Profe, ¿y qué pasaría? ¿Ya qué pasaría si yo uno al hidróxido con el ácido de abajo? Entonces, si tú unes así, mira, ¿ya? Si tú lo unieras así, este hidróxido, ¿ya? Con este ácido de acá, ¿qué vas a obtener? Lo que vas a obtener, ¿ya? Lo que vas a obtener va a ser lo siguiente. Vas a obtener una sal. ¿Pero qué sal? Es una sal aloidea. ¿Qué, profesor? Una sal aloidea. Vas a obtener una sal aloidea. ¿Ya? Profe, ¿y cómo yo obtenía sal oxisal? Acuérdate, pero ¿cómo era? ¿Uniendo qué? Un hidróxido, ¿ya? Uniendo un hidróxido, ¿ya? Con un ácido oxácido. Si tú unías un hidróxido con un ácido oxácido, obtenías una sal oxisal. Pero si tú unías, ¿ya? Pero si tú unías un hidróxido con un ácido hidrácido, obtenías una sal aloidea, ¿no?
Entonces ahí las cosas claras, ¿no? Profesor, yo quiero un ejemplo, no entiendo. Ya, a ver, te voy a dar un ejemplo. Imaginemos un metal cualesquiera. Profesor, el metal más conocido, el sodio, lo que como en la salsita, ¿no? Lo que hay en la sal. Muy bien, el sodio, muy bien. El no metal, el cloro, muy. Si al sodio yo lo mezclo con hidrógeno, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener el hidruro de sodio. El, claro, el hidruro de sodio sería un hidruro no metálico, ¿no? Este es el hidruro de litio. El hidruro de sodio sería así. Entonces obtengo el hidruro de sodio. Profe, ¿qué pasa si yo le mezclo con oxígeno? Si yo lo mezclo con oxígeno, obtendría, no te olvides acá una aclaración. En este caso, te voy a poner nota. Casi en todos los casos, en toditos los casitos, mira, acuérdate, el hidrógeno la mayoría de las veces trabaja con +1 y el oxígeno la mayoría de veces trabaja con -2. La mayoría de veces, no siempre, pero la mayoría de veces. Excepto en los hidruros metálicos que trabajan con -1, ¿no? Como lo ves acá, acá está trabajando con menos. Pero en la mayoría de veces el hidrógeno trabaja con +1, así es que acuérdate. Entonces, ¿qué pasaría acá? Si el sodio, ¿en qué grupo está? Profe, el sodio está en el grupo 1A, por lo tanto tiene +1. Y el oxígeno trabaja con -2. Se intercambian. ¿Qué le dice? Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y ya está, se intercambiaron. ¿Y cómo queda la fórmula entonces? Mi fórmula quedaría así. Sodio 2O. Eso sería el óxido básico de sodio. O el óxido sódico, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? El Na2O. Simplemente se intercambiaron las valencias. Profe, ¿y qué pasa si yo le sumo otro oxígeno? Si yo le sumo otro oxígeno, me quedaría el Na. Ya, pues si es NaO más un oxígeno, NaO2, ¿verdad? Entonces, acuérdate que los peróxidos no se simplifican. ¿Qué pasa? ¿Qué no hacen los peróxidos? No se simplifican. Mira, acá 2 no se ha simplificado. No se simplifican. Entonces no te olvides. ¿Cuál es el compuesto que no se simplifica? Los peróxidos. ¿Ya? No se simplifica. Entonces no te olvides eso. Los peróxidos no se simplifican. Pero ¿qué pasa si este óxido lo mojo? Tengo una base. La base es el OH. Cada vez que escuches de base es el OH a la -1. Más el sodio a la +1. ¿Cómo te queda? +1 se intercambia y cuando es 1 no se coloca. ¿Y cómo te queda la fórmula? Te queda el NaOH. Cada vez que veas este OH, ya al ojo es un hidróxido, ¿no? ¿Qué sería? Un hidróxido. ¿Ya? Profe, ¿qué pasa con el cloro? A ver. El cloro, ya si le sumo oxígeno, ¿qué obtendría? Obtendría cloro 2 y oxígeno. Como ya te dije, el 2 va y viene del oxígeno. Y ese sería el óxido ácido de cloro, ¿no? Ya después lo vamos a nombrar. Es un óxido ácido. ¿Qué pasa si le sumo, lo mojo? Entonces voy a formar un ácido. Todos los ácidos deben tener hidrógeno. Como es el cloro y como es oxácido, debe tener oxígeno. Y ese sería el ácido oxácido de cloro. ¿Ya? ¿Y acá qué pasa por abajo, profesor? Si le sumo hidrógeno. ¿Qué pasa si le sumo hidrógeno? Ah, ya. No va a cumplir para todos los casos el cloro. ¿Por qué, profesor? Mira, porque si el cloro viene por acá no cumple, porque el cloro es del grupo 7A, por lo tanto no aplica acá. Profe, entonces, ¿qué elemento puedo trabajar acá? Puedo trabajar el nitrógeno y acá lo trabajo el cloro. Entonces, si trabajamos con el nitrógeno acá, ¿de qué grupo es? Del 5A. Entonces, ¿yo qué digo? En el 5A, el nitrógeno puede trabajar con 3 y con 5. Entonces, si yo aplico, que sería N más 3 más hidrógeno, ya, a la -3, ya, el nitrógeno a la -3, más el hidrógeno a la +1. ¿Qué pasa? Se intercambian. ¿Y cómo me queda? El NH3, el trihidruro de nitrógeno, ¿no? Conocido como amoníaco comúnmente. ¿Ves? Ahí se formó. Pero en este caso, ¿qué pasa? Date cuenta que acá el hidrógeno va al último y el nitrógeno va al inicio. Pero en los ácidos, para ser llamado ácido, siempre el hidrógeno debe ir al inicio. Ácido significa hidrógeno. Entonces
va el hidrógeno y va el cloro después, ¿no? Entonces date cuenta la diferencia entre ácido e hidruro es que el hidrógeno va al inicio. Profe, ¿y el ácido de arriba también? Sí, pues mira, el hidrógeno va al inicio, ¿ves? Siempre el hidrógeno va al inicio. La diferencia entre este ácido oxácido es que este ácido tiene oxígeno. Y el ácido hidrácido tiene oxígeno, no tiene, ¿ve? No hay. Por eso el ácido hidrácido sin oxígeno, el ácido oxácido con oxígeno. Ahora, ¿qué pasa si yo mezclo la base con el ácido? Entonces, para formar una sal, acuérdate siempre, una sal va a estar formada ¿por qué? Va a estar formada por un metal más un no metal. ¿Qué, profesor? Un metal más un no metal. ¿Quién sería el metal? El sodio. ¿Quién sería el no metal? El cloro. ¿Dónde está el cloro? Acá, pues mira, si estamos mezclando esto con esto. El sodio es el metal, el cloro es el no metal. Y más, si dice oxisal, ¿qué significa? Oxi, ¿de qué viene? De oxígeno. Ah, entonces acá tiene oxígeno, sí, pues. Entonces, ¿cómo te queda la fórmula? El NaClO. Y eso sería una sal oxisal. Es el hipoclorito de sodio. Profe, ¿y acá cómo sería? Si a la base le sumo un ácido hidrácido. Si yo a la base o al hidróxido yo le sumo un ácido hidrácido, voy a obtener una sal aloidea. ¿Cuál es la diferencia entre sal oxisal y sal aloidea? Es que la sal oxisal, como su mismo nombre lo dice, tiene oxígeno y la sal aloidea no lo tiene. Para hacer una sal, ¿qué se necesita? Acuérdate nuevamente, para hacer una sal se necesita tener ¿qué? Metal más ¿qué? Más no metal. Ahí está, ¿no? Pero como tiene aloidea no tiene oxígeno, por lo tanto, ¿quién es el metal? El metal sería el sodio. ¿Quién es el no metal? El no metal sería el cloro. Entonces, si se une el sodio con el cloro, me queda el cloruro de sodio, la sal común, ¿no? Y eso sería la sal aloidea. La sal aloidea no lleva oxígeno, simplemente se coloca así. Cloruro de sodio, que sería una sal aloidea. Esta es la sal común. Profe, ¿y esto qué es? La lejía, pues, con que lavas tu ropa, ¿no? ¿Ves? El hipoclorito de sodio. Entonces, y ahí quedó, ¿no? Ahí queda lo que es las funciones. Entonces tienes que memorizarte porque eso viene en el examen, ¿no? Te dicen que se forma a partir de un no metal más oxígeno, óxido, ácido o anhídrido. Si te preguntan, al mezclar una base o hidróxido con un ácido oxácido, ¿qué obtengo? Ah, ácido oxácido más hidróxido. Yo voy a obtener una sal oxisal. Te dicen, al mezclar un óxido básico más oxígeno, ¿qué obtienes? Un peróxido. Y no te olvides que el peróxido no se simplifica. Pero ¿qué pasa si mezclas un no metal del grupo 3A con hidrógeno? Un hidruro no metálico. ¿Qué pasa si lo mezclas al no metal del grupo 7A? Un ácido hidrácido. Así nada más, ¿no? Entonces, chicos, ha sido un gusto. Vamos a subir la parte 2. Estén atentos.